Bienvenida y muy buenas tardes a nuestro seminario web de Norsan España. Hoy hablaremos sobre la nutrición en deporte y para la salud y sobre los ácidos grasos. Mi nombre es Kerstin Wolf y yo soy aquí hoy para la moderación y si hay preguntas siempre estoy feliz a dar la respuesta. Un poquito sobre Norsan, quizás nos conocen, si no, somos especialistas en omega 3 de Noruega. Aquí en el foto pueden ver nuestro fundador Joachim Graf con nuestra oficina principal en Berlín, en Alemania. Y aquí en Alemania tenemos ya casi 10 años experiencia en el mercado y somos la marca número 1 en las farmacias para el omega 3. ¿Qué significa Norsan? Nuestra misión es doble. A un lado es educar a la gente sobre el funcionamiento de las grasas y en particular, claro, a los ácidos grasos omega 3 en nuestra salud. Y también queremos desarrollar y ofrecer los mejores productos de omega 3, que son aceites de pescado y de algas de buena calidad y alta dosis. Pero luego vamos a hablar un poco más sobre eso. Unas cosas de organización. Si hay más preguntas después de la presentación de nuestro ponente, pueden hacer su comentario aquí en preguntas y respuestas y vamos a responder a eso. También no está permitido grabar o fotografiar. Gracias por el entendimiento, pero hacemos una grabación del seminario web y en los próximos días vamos a enviar esta grabación. Para empezar, tengo una pequeña encuesta. Quizás quieren participar. A ver, ahora ya pueden verlo o no. Quizás no funciona. Ahora pienso, pueden hacer un clic. Aquí vienen unos clics. 10 segundos más, si alguien quiere participar. Es anónimo, no hay ningún miedo aquí. Bueno. Entonces, voy a terminar esta pequeña encuesta ahora y compartir los resultados que pueden ver ahora, pienso, espero. Entonces, la mitad de la gente que han participado toman omega 3 cada día. Felicidades, muy bien. Y algunas también algunas veces, que también está bien. Y nadie ha probado a Norsan. Entonces, quizás pronto pueden probar eso. Bueno, entonces, estoy listo para mi primera parte. Quiero dar la bienvenida a nuestro ponente de hoy, que es Enrique González. Él es técnico superior en naturopatía, nutrición y bioquímica. Y su tema hoy es nutrición en deporte y para la salud, ácidos grasos en rendimiento deportivo y sus aplicaciones prácticas en la salud. Bienvenido, Enrique. ¿Estás aquí? Hola, ¿me oís bien? Sí, ¿no? Sí. Bueno, primero, daros las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a Laboratorios Norsan, también por dar esta oportunidad de conocer un poco más lo que son los ácidos grasos y los omega 3 que aportan. Y, bueno, pues vamos a ver pues, diferenciaciones, ¿no?, que hay en el uso de omega 3 y diferenciaciones también de los omegas de Norsan con respecto a otros que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Siempre de los de calidad premium, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y bueno, pues si queréis ya comparto pantalla y como va a ser ya es tarde y aunque se quede grabado, que podamos tener tiempo a verlo todo. A ver. Se comparte ya, ¿no? ¿Se ve?
Sí, muy bien, podemos Se ve verlo. bien, ¿no? Muchas gracias. Entonces, la Perfecto. voz es tuya. Bueno, pues evidentemente, como decía el título, vamos a hablar de ácidos grasos en rendimiento deportivo, pero bueno, el deporte lo vamos a buscar como una excusa, ¿no? De cara, digamos, que aplicaciones experimentadas en personas que ejercen, que hacen deporte, qué aplicaciones vamos a poder ver en la salud, ¿no? Y eso es lo que pretendo presumir, ¿no? Bueno, Kerstin también ha hecho la presentación de Norsan, es una empresa alemana, también de origen noruego, su fundador, y bueno, pues son dos países con una trayectoria importante, no solamente en omegas, donde pues, hay mucha tradición en la toma de omegas, ya lo comentaremos, en Noruega, pero sobre todo en lo que es en la suplementación de calidad, es decir, la población de estos países cuentan con un recorrido bastante interesante, digamos, en el uso de complementos en su alimentación por distintas circunstancias, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, que se haya convertido en el omega número uno en ventas en Alemania, pues ya nos dice mucho, ¿no? Entonces, por supuesto, cuenta con las certificaciones IFOS, que para los que no lo sepan, esto es un regulador independiente, es decir, que aquellas empresas que quieran someterse a sus controles de cada lote, es decir, no es por la calidad en sí de los omegas que puedan estar vendiendo, es decir, cada lote pasa a su rigor y de alguna forma hace un informe totalmente abierto y además el compromiso de cada una de las empresas a publicar los resultados, tanto como buenos como malos. Evidentemente, Norsan está en la cabeza de las calidades de todos los omegas que se analizan en el mercado mundial. Y luego, pues también el sello Friend of the Ship, que también contribuye, digamos, a las capturas sostenibles de los orígenes de estos omegas. Bueno, los omegas, como bien sabéis y que bien conocéis todos, es una fuente natural que está fundamentalmente en los pescados en mayor proporción, también en muchos frutos, como puede ser el aguacate, en algunas semillas y también en las algas, ¿no? Es decir, ya veremos y desglosaremos qué tipo de omegas hay dentro de los alimentos, en qué proporciones están y cuáles son las calidades y, bueno, si realmente estos omegas son 100% biodisponibles en la forma en los que preparamos, donde, bueno, pues en muchos casos sufren un proceso de transformación al cocinarlos y coger temperaturas. Y luego, pues los omegas que nos aportan a través de los suplementos. El rango de suplementos que podamos en el mercado es bastante amplio, es decir, no vamos a entrar, vamos a hablar hoy de Norsan, pero bueno, sabéis que muchas veces encontramos omegas con unos porcentajes de ácidos grasos bastante bajos, eso sin contar con a lo mejor pues, las calidades de los procesos de extracción. Es decir, aquí, bueno, pues hay que jugar en la liga, en los primeros de la liga, es decir, lo que son las proporciones adecuadas que, bueno, que están respaldadas por estudios clínicos con evidencias en disponibilidad y con usos terapéuticos de estos omegas o para resolver ciertas circunstancias. Lo principal es ver un poco dónde se encuentran estos omegas, ¿no? Es decir, para ver dónde desarrolla su función, qué es lo que están haciendo y por qué vamos a decir que son importantes, ¿no? Podemos decir que, bueno, que el omega como tal, es decir, tiene una función cooperadora, ¿no? Son cooperadores necesarios, ¿no? Para muchas de las funciones donde intervienen otros procesos metabólicos. Y bueno, pues en función de la presencia de estos omegas en ciertos lugares, que ahora vamos a ver, pues esas reacciones se van a ver favorecidas si están estos omegas, ¿no? Con lo cual, muchas veces la acción de estos omegas va a ser indirecta, pero necesaria para el cumplimiento. El omega está fundamentalmente en forma de fosfolípidos en la membrana de la célula y de alguna forma lo que va a hacer, es decir, esa labor, digamos, de filtro, ¿no? Y de aumentar la señalización de algunos receptores que tienen que entrar dentro de esa membrana, dentro de lo que es la célula. Y bueno, pues esos receptores pues, van a hacer que aumente la síntesis de sustancias antiinflamatorias como las protectinas, las resolvinas y de alguna forma la expresión de otras citoquinas inflamatorias, ¿no? Y también pues, nos va a regular también la expresión de muchos genes que se encuentran dentro de la célula. Con lo cual, esa función de barrera selectiva y de aumentar la señalización de muchos de la síntesis de algunas proteínas, de algunos genes, va a ser bastante importante.
El omega 3, los omega 3 representan un 60-65% de las grasas que se encuentran en el cerebro. Un 90% del cerebro es grasa, es decir, aparte de los ácidos grasos poliinsaturados de estos omegas, también nos vamos a encontrar con grasas saturadas, es decir, que esas grasas que las tenemos a veces tan denostadas, es decir, cumplen también una función, lo único que tienen que estar en equilibrio. Pero bueno, la función de los ácidos grasos poliinsaturados es importante, ¿no? Y el cual de estos ácidos grasos poliinsaturados, el 85% va a corresponder al DHA, ¿no? Al ácido docosahexaenoico. Aquí os dejo dos estudios también, todo lo que vamos a ir hablando, quiero ir refrendando con estudios, que bueno, pues lo vais a poder, aquellos que tengáis algún interés en conocer algo más, profundizar mucho más, ¿no? Es decir, tampoco hoy lo que quiero es abrir un poco la visión de cuál es la acción, dónde se encuentran esos omegas y qué usos podemos ir dándoles, ¿no? También suplementar con omega 3 ayuda al desarrollo de la plasticidad cerebral y un mayor nivel de sinapsis, de conectividad en nuestras neuronas, ¿no? Es decir, esa comunicación de los neurotransmisores que aparecen entre las neuronas se van a ver favorecidas porque al final el recubrimiento de la mielina, esa vaina de mielina que recubre, digamos, la vaina de la neurona, es importante que esté también recubierta también de omega 3, ¿no? Aquí os dejo dos estudios donde, bueno, pues vemos cómo el DHA favorece también la sinapsis, la función sináptica, y cómo también los ácidos grasos también favorecen no solamente también la plasticidad, sino también la circulación, ¿no? Aquí podemos ver, repetimos un poco cómo la función sináptica se va a ver mejorada en presencia del DHA, ¿no? Por otro lado, también estudios in vivo, que ahí los dejo también, no solamente va a contribuir, digamos, a favorecer el flujo sanguíneo cerebral, la integridad de la materia blanca, la materia gris y el funcionamiento cognitivo, se va a ver también favorecido también por esa presencia del DHA, ¿no? Y bueno, pues también tiene ese efecto, digamos, neuroprotector, de plasticidad neuronal y también el acoplamiento neurovascular. Ahí en deporte, ya nos toca hablar de deporte, digamos, de la presencia de estos omega 3 y fundamentalmente el DHA, pues nos va a dar esa resistencia mental, ¿no? Ahí vemos como deportistas, y todos nos imaginamos alguno que está ahí presente, que no solamente son las cualidades físicas en los entrenamientos, sino ese control, compromiso, desafío, confianza, que, bueno, pues va a tener y evidentemente hay una bioquímica, ¿no?, cerebral, que se va a ver favorecida con una buena suplementación o con un buen aporte de omega 3. Aquí simplemente a título de ejemplo, aquí tenemos un esquema de cuáles son las causas que podrían entrar en una desmilenización por distintos motivos, ¿no? Desde infecciosas, metabólicas, aspectos bioquímicos, por el uso, digamos, de medicamentos, es decir, que contribuyen a que la mielina vaya desapareciendo, pero vemos también que, bueno, la causa metabólica es importante, y si seguimos el esquema, ¿no?, vemos como muchas veces la degradación de los lípidos, que corresponde, pues eso, hemos hablado de un 80%, que pueden estar en la mielina, si desaparece, pues pueden ser una de las causas importantes de la degeneración y de compromisos en patologías degenerativas, ¿no?, a nivel cerebral, ¿no? Puede ser el Parkinson, puede ser el Alzheimer, la demencia senil, con lo cual, aunque hay otros aspectos que puedan ser causantes de la desmielinización, es importante, digamos, no perder de vista, digamos, la contribución que pueden hacer los ácidos grasos, ¿no? Vamos a hablar de deporte y quiero que comprendáis un poco cómo el deportista va a ser, pues, ese patrón, es decir, que nos va a servir de referencia por muchos motivos, ¿no? En algunos casos va a tener unas particulares especiales porque, bueno, hay unos objetivos claros en el deportista, pero esos objetivos, como son medibles, digamos, para nosotros, vamos a decir que podría ser, y bueno, y que vamos, que se me entienda bien, que nadie se moleste, los conejillos de India, ¿no? Es decir, al final un deportista cumple una serie de requerimientos, hay una optimización de sus rendimientos, hay una mejora, tiene que conseguir unos objetivos, unas mejoras, digamos, en sus capacidades. Tiene distintas disciplinas, con lo cual los requerimientos que va a necesitar para su cuerpo, para sus disciplinas, van a ser muy diferentes desde unas especialidades a otras deportivas.
Evidentemente, cualquier deporte va a requerir una reparación, una recuperación, y evidentemente algo tiene que decir los nutrientes que están aportando. Tiene que haber un mantenimiento, ¿no? No solamente el ejercicio físico, digamos, todo el proceso que interviene, todo el proceso físico que interviene en su disciplina deportiva, se tiene que mantener. Y luego, lo importante con los estudios, que cuando hablamos de deportistas, vamos a hablar de perfiles genéticos o fisiológicos mucho más acotados, ¿no? Esto, para que me entendáis, es decir, no es lo mismo, es decir, la disciplina que pueda estar ejercitando pues, una bailarina de ballet o de gimnasia rítmica a un Ironman, ¿no? Es decir, al final, aunque dentro de cada una de las disciplinas, es decir, haya unos patrones diferentes, personas diferentes, con genéticas diferentes, pero acotamos un poco las características físicas cuando marcamos por disciplinas concretas, es decir, los requerimientos físicos o las destrezas van a ser muy particulares a cada una de las disciplinas, con lo cual a la hora de estudiar esto nos va a dar un valor bastante añadido para sacar una serie de conclusiones. Es decir, aunque los nutrientes tienen que estar presentes en estas disciplinas, en qué modo, en qué proporciones, en qué cantidades, pues va a ser muy diferente para cada una de las disciplinas, cada uno de los requerimientos y en cualquier estado en el que se encuentre. Si se encuentra en plena competición o simplemente se encuentra en una fase de entrenamiento preparatoria o de descanso, ¿no? Ahí también os dejo un estudio que creo es interesante, que precisamente, digamos, vincula los omega 3, digamos, a lo que es la nutrición de precisión. Es una denominación que ya cada vez se nombra más, e incluso ya hay asociaciones que ya, digamos, hablan de nutrición de precisión para que, bueno, pues ver, es decir, qué es el aporte de estos omega 3, qué características deben de tener en cada una de las disciplinas deportivas. Creo que es uno de los más interesantes, porque bueno, pues muchas veces a través de los medios más convencionales salen mensajes que pueden equivocar a la población general de que si los omegas, al no tener, digamos, en principio una función aparentemente concreta, ¿no? No por el hecho de tomar hoy un omega 3 vas a resolver una patología, una sintomatología, pues bueno, pues salen a veces mensajes con ciertos intereses, porque bueno, pues también hay medios que, bueno, que se encargan de alguna forma de expandir, y cuando algo sale en todos los medios de que algo no funciona en la nutrición, pues bueno, habría que ver, es decir, qué otros intereses hay para que esto llegue al público de esta manera, ¿no? Pues vamos a ver ahora, es decir, la cantidad de estudios clínicos que podemos encontrar en deportes, en distintas disciplinas y para distintos requerimientos, y entonces pues también eso nos va a dar idea de qué requisitos deben de cumplir esos estudios clínicos a la hora de tener mayor referencias y sobre todo mayor peso sobre el uso o los beneficios que puedan tener en este caso los omega 3. Cuando hacemos estudios, muchas veces, bueno, pues se trata de buscar una cohorte más o menos similar, pero cuando estamos hablando de unos omegas que, bueno, pues de alguna forma su requerimiento o su disciplina dentro de la bioquímica va a ser muy diferente, porque al final muchas veces va a ser precursor o va a abrir la acción de otros activos nutricionales. Tenemos que saber muy bien esa cohorte de qué está formada, ¿no? No nos vale, digamos, un estudio clínico que hable de unos resultados cuando la población, esa cohorte que se ha utilizado, pues tiene características muy diferentes, ¿no? Si simplemente les quiero poner, por ejemplo, si hablamos de deportistas, evidentemente el deportista va a tener unos objetivos que van a ser medibles. El deportista, evidentemente, va a seguir su progresión. Cualquier ayuda ergogénica o de suplemento que pueda aportar, enseguida va a medir si eso le beneficia, si eso le perjudica, si digamos, le araña pues, unos segundos o le da más fuerza o le da mayor destreza. Eso es algo que se va a medir, lo va a medir fácil porque son personas que están muy acostumbradas, digamos, a medir sus mejoras. Son personas que tienen habitualmente pues, hábito y disciplina para, digamos, cumplir, digamos, la competitividad
que se le requiere y evidentemente pues sus resultados siempre competitivos tienen que ser medibles, ¿no? Y lo mismo nos va a pasar cuando estamos introduciendo pues algún complemento o algún entrenamiento o algún ejercicio que favorezca, digamos, la diferenciación contra sus competidores, ¿no? El deportista, cuando hablamos de cada una de las disciplinas, tienen perfiles fisiológicos muy similares, como decíamos, ¿no? Los Ironman pues tienen características muy concretas, los que hacen halterofilia pues también muy concreta, los futbolistas, bueno, puede haber, depende de dónde jueguen, pero bueno, siempre vemos que tienen unas características en su juego, en su destreza, pues muy similares, ¿no? Con lo cual, a la hora de acotar, pues ya tenemos ahí pues un acotamiento en las características fisiológicas o funcionales de estas especialidades. La epigenética, es decir, el ambiente de estos deportistas suele ser generalmente más favorable, pues bueno, se suelen cuidar más. Sus emociones van a ser previsibles a etapas y resultados, ¿no? Pues los nervios antes de la competición, las alegrías o, digamos, las decepciones cuando no consiguen resultados, con lo cual también la nutrición algo tiene que decir. Son personas que no, o su medicación es nula por los controles que hay antidopaje o muy reducida, o siempre la medicación va a ser muy controlada de qué medicación está tomando y para qué, ¿no? Con lo cual, si hay interferencia cuando estamos comparando la mejora que puede tener con un suplemento, pues esto también lo podemos tener más controlado o más acotado. Y luego, pues los alimentos y las combinaciones de alimentos, pues también van a ser adaptados, ¿no? Pues dependiendo de la disciplina, pues va a tener más proteínas, va a tener más carbohidratos, va a tener más grasas o va a tener una serie de alimentos más controlados en función de la etapa que pueda estar. En el otro extremo, el extremo inverso, pues vemos a una persona sedentaria que, bueno, pues evidentemente, pues tiene pocos objetivos, no tiene objetivos, no suele tener hábitos. Los resultados cuando hace cualquier cosa pueden ser inciertos, lo mismo cuando introduce cualquier tipo de alimento, cualquier suplemento, porque al final, bueno, pues realmente pues no hay incertidumbre al cumplimiento de los tratamientos. Las patologías y los síntomas que pueda tener asociados pueden ser multifocales, a veces son distintos cuadros los que pueden aparecer en ese tipo de personas. Los cuadros emocionales y psíquicos pueden estar asociados a este tipo de expresiones que pueda tener ese tipo de personas. El entorno normalmente no suele ser el más óptimo, ¿no? Y siempre o casi siempre puede haber polimedicación, ¿no? La vida sedentaria pues lleva una serie de enfermedades que bueno, veis ahí, no voy a nombrarlas, que bueno, pues evidentemente es una degeneración cuando el cuerpo se le deja, digamos, no se le activa o no se le aporta, digamos, los nutrientes más adecuados, ¿no? Luego, dentro de esa cohorte de estudio, pues podemos tener sujetos que, bueno, pues circunstancias, no saben lo que ha pasado, bueno, pueden ser, digamos, de repente se ha encontrado con una lesión, un accidente, o de repente ya hay una expresión crónica, una expresión genética donde aparece una enfermedad que, bueno, pues sin saber por qué o sabiéndolo por qué, porque al final son personas que se cuidan, pues bueno, pues aparece ahí alguna sintomatología o alguna enfermedad o alguna lesión, ¿no? Al final, bueno, ahí puede haber distintas, un sujeto que pueda estar desorientado, puede haber ausencias orgánicas, disfunciones, detrás puede haber un fondo genético, ambientes o la epigenética que hay alrededor de estas personas puede ser muy dispar, cuadros clínicos multidisciplinares, es decir, que bueno, al final pueden ser distintas expresiones y luego emociones, implicaciones pues muy diferentes, ¿no? Al final, como sabemos, es decir, cualquier estudio podemos tener distintos perfiles, con lo cual los resultados pueden ser muy dispares dependiendo el tipo de persona, lo que se pueda pretender, qué otro tipo de medicaciones, qué otras circunstancias hay y sobre todo, pues también puede haber personas que, bueno, pues se encuentran en un estado de salud óptimo, lo que quieren es cuidarse, llevar una vida sana y, bueno, pues aportar aquellos complementos que, digamos, que enriquezcan lo que ellos ya están comiendo y, digamos, su estilo de vida. Y personas mayores que, evidentemente, pues también pues, quieren cuidarse, han llegado a una etapa donde ya pues, han pasado por muchos procesos, probablemente con muchas enfermedades, han resuelto muchas cuestiones, son cuerpos ya que se han desgastado, cuerpos que están trabajados y que hay que cuidarlos, y hay que cuidarlos hasta los últimos años de la vida, ¿no? Y ahí pues los omegas lo pueden entrar, ¿no? Evidentemente es un espectro muy amplio y lo que he querido ver que cuando vemos estudios de
esto funciona o no funciona, hay que saber dónde estamos hablando, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se pretende hacer y qué es lo que tenemos que combinar, ¿vale? Voy a hablar así muy por encima también el concepto de lo que es la metabolómica. La metabolómica, al final, lo que estamos es una ciencia, ¿no? Que, digamos, que va a estudiar los procesos químicos o bioquímicos dentro de la célula y su relación sobre las expresiones génicas, ¿no? Es decir, los factores que van a intervenir van a ser los genes, el ambiente, la nutrición y el estilo de vida, y que van a hacer que esos genes se expresen de una manera u otra o de alguna forma inhibir la expresión de algunos genes que tenemos ahí, que, bueno, que incluso ya podemos conocer porque hay una tradición familiar de procesos, pero no necesariamente esos genes se van a expresar. En función de otro tipo de factores, como vemos ahí, esos genes van a dar la cara. Puede estar en algún momento donde haya una reversión, es decir, si estamos hablando de enfermedades que van a llevar su curso, cuando dan sus primeras expresiones tenemos todavía la posibilidad de reversión, y bueno, si esto no se aborda de manera adecuada, pues esa expresión termina por aparecer y terminamos en patologías muchas veces pues sin retroceso, ¿no? O con retroceso malo, ¿no? Y lo que ya vamos a buscar es una calidad de vida, ¿no? O que, digamos, no haya mayor empeoramiento en expresiones que puedan estar apareciendo porque hay una expresión génica que ahí tenemos inhibida, ¿no? Lo importante es, bueno, llevar ese equilibrio, esa guía, y muchas veces ponernos en manos del profesional en función de lo que requiramos. Es decir, bueno, qué acción puede tener esos omega 3 en nuestra nutrición, qué es lo que nos puede aportar. Y bueno, pues independientemente de que tiene un porcentaje bastante alto, digamos, en nuestras células, es un nutriente que es esencial, son nutrientes esenciales, es decir, tienen que venir a través de la dieta, ¿no? El cuerpo lo puede transformar, en función del tipo de ácido graso lo puede transformar. No quiero hablar de las rutas metabólicas, pero bueno, entran a veces en competencia y veremos cómo entrar en competencia con otros ácidos grasos, los omega 6, que digamos son proinflamatorios, y entonces, bueno, pues la forma que podamos aportar esos omega 3 es importante para que esa biodisponibilidad o los porcentajes sean adecuados a lo que andamos buscando. Aquí os dejo un mapa, vemos un mapa donde podemos ver cuál es el estado de los niveles de consumo de omega 3 en el mundo, ¿no? Digamos que pasa en la nota, pues bueno, importante Noruega, es decir, como va a ser un poco de las fuentes de estos omegas de Norsan, y hay una tradición ya de largo tiempo, que ahora luego veremos, del uso de los omegas en su alimentación, fundamentalmente porque era la fuente de vitamina D en países donde había poco sol, en Groenlandia, pues en Alaska, pero incluso pues España, que bueno, pues tenemos una buena tradición en el consumo de pescado, pues bueno, pues estamos en niveles bajos, y ya sin contar pues países del primer mundo, se supone del primer mundo, como Estados Unidos, o podemos ver Brasil, donde los niveles son muy bajos, es decir, no hay una tradición en el consumo de pescados o de fuentes de omega 3, y son bastante bajos, ¿no? Bueno, ahora voy a ir viendo pues algunos estudios que he querido respaldar esta presentación con estudios que simplemente pues voy a nombrarlos, aquellas conclusiones que entendemos que son importantes. Y bueno, pues en este estudio, bueno, pues se hizo un análisis transversal de los ácidos grasos en relación a la ingesta de los alimentos que estaban consumiendo atletas universitarios norteamericanos, y bueno, pues se pudo ver cómo digamos, el consumo de estos omega 3 eran importantes, incluso recomienda detrás de esos estudios que los nutricionistas vinculados al seguimiento de estos deportistas incorporen la ingesta de pescado graso y sobre todo la suplementación de omega 3, porque van a mejorar el rendimiento y la recuperación. Bueno. Este estudio me parece bastante interesante y también lo he querido coger porque, bueno, independientemente de que ya había bastante tradición en la investigación de suplementos de aceite de pescados en general, de alguna forma nos había hecho una revisión sobre los atletas, ¿no? Concretamente, es decir, bueno, se había hecho sobre el público general, pero en concreto con los atletas no. Se trató, digamos, de
de seleccionar los estudios que cumplieran con una serie de requisitos, aquellos que estuvieran controlados con placebo, evidentemente para, digamos, fueran con mayor rigor, y de 137 estudios simplemente, bueno, se quedaron con 32 que eran los que cumplían estos criterios de inclusión, ¿no? Y de alguna forma para ver cuáles eran los resultados con el consumo de omega 3 en deportes, ya fueran pues para uso recreativo, bueno, o bien para uso tanto olímpico como para profesionales. Se analizaron en este estudio, digamos, sistemático que se hizo, todas estas disciplinas que veis ahí en las figuras y alguna más, es decir, pero en concreto es por cada una disciplina de manera individual, y se vio, es decir, que efectivamente, digamos, los omega 3 es decir, tenían efectos positivos sobre el estado mental, la cognición, la dinámica vascular, el rendimiento neuromuscular y el metabolismo óseo, y sobre todo también en lo que es la recuperación tras el ejercicio. Y por supuesto, si había habido alguna lesión, y en estos deportistas se producen muchas veces microlesiones o tienen que pasar por intervenciones, y los omegas cumplían esa función. Ahí, digamos, la respuesta de las células proinflamatorias se veían favorecidas también en la presencia de estos omega 3, y sobre todo también aumentaba, digamos, lo que es la producción de óxido nítrico después del ejercicio, ¿no? Tan importante, como bien sabéis, los profesionales que podáis estar escuchando, el uso de digamos, la generación de óxido nítrico en deporte, ¿no? Ninguno de estos estudios, digamos, afectaron a otro tipo de rendimiento, es decir, que al final también eso, pues descartar que, bueno, pues había alguna merma, digamos, sobre los entrenamientos, o había habido un perjuicio, todo lo contrario, ¿no? Lo que sí nos viene a decir ese estudio, creo que es importante, y lo que he venido diciendo desde el principio, al final de ese estudio se recomienda que para investigaciones futuras, sobre todo, se concentre, porque al final esto era recoger estudios con distintos omegas, de distintas calidades, distintas proporciones de ácidos grasos, y sobre todo decir que en futuras esos suplementos de aceites de pescado acotaran también en qué proporciones estuvieran, y sobre todo conocer los biomarcadores de cada uno de los deportistas analizados, es decir, cómo basan, es decir, cómo partían de ácidos grasos en sus células, o cómo partían, sobre todo cuando se mide en glóbulos rojos, ¿no? Aquí os dejo pues, un ejemplo de un análisis completo de ácidos grasos medidos en eritrocitos, medidos en glóbulos rojos, que eso es lo que nos va a dar cómo se parte y seguir en una evolución cuál ha sido la mejora con la introducción de omega 3. Pocos son los estudios que parten con esta base, simplemente se suplementa y se ven resultados, pero no se sabe cómo se ha partido y cuál ha sido la evolución o cuál ha sido la mejora a nivel celular de estos ácidos grasos. Pues bueno, sobre todo ver el ratio que hay de omega 6 con respecto a omega 3, y sobre todo el ácido araquidónico sobre, digamos, el ácido eicosapentaenoico, ¿no? El EPA, ¿no? En deporte, la acción anabólica del omega 3 también ha sido estudiada y es importante. La acción anabólica, para aquellos que no sois profesionales, es aquella que mejora, digamos, la síntesis de proteína muscular, ¿no? Esa síntesis de proteínas se puede hacer a través de dos vías, ¿no? Es decir, o bien disminuyendo la inflamación y mejorando el uso de la insulina, y la vía que se llama la vía mTOR, ¿no? Que se encarga de la síntesis propia de esa proteína. Utilizar esa vía mTOR o forzar la vía mTOR para la generación de proteínas se puede hacer de muchas maneras, pero la presencia de omega 3 incrementa esta vía mTOR, sobre todo con una ventaja, sin incrementar los niveles de glucosa, ni de leucina, ni de fenilalanina, ¿no? en el plasma, ¿no? Con lo cual es mucho más, vamos a decir, cómoda, ¿no? A la hora de trabajar, independientemente de otros suplementos, como pueden ser aportes adicionales de proteínas, aportes de aminoácidos, o incluso pues, de creatina, para mejorar, digamos, esa acción anabólica, u otros suplementos anabólicos. La presencia de omega 3 va a ser bastante importante, ¿no? En este estudio pues se vio también como el omega 3 también, que ingresa dentro del tejido muscular, del tejido musculoesquelético, también favorece esas tasas de síntesis de proteínas musculares, ¿no? Es importante ver cómo esos omegas también potenció, digamos, la respuesta de esos nutrientes, como decía, de esos aminoácidos u otros suplementos que se pueden hacer. En este caso,
Se cogió a hombres y mujeres no entrenados en ayunas, digamos, en condiciones basales, se les puso una infusión de insulina y de aminoácidos, con el fin de que no fuera a través de la dieta y de alguna forma fuera directamente al torrente sanguíneo, para, digamos, separar a aquellos que pudieran tener alguna condición específica en lo que es la absorción de nutrientes, de permeabilidad intestinal, con lo cual esos aminoácidos, esa insulina, como si hubieran hecho ya la digestión, estuvieran en torrente sanguíneo y, bueno, pues se les suplementó durante el tiempo de 8 semanas con omega 3 y se vio, digamos, esa mejora en el rendimiento con ese aporte. Es decir, esos aminoácidos y esa insulina fue de alguna forma mejorada con la presencia del omega 3, digamos, ese cooperante necesario, ¿no? Luego, bueno, este estudio, como quería ver, prácticamente viene a decir lo mismo. Esto no fue con deportistas, es decir, digamos, fue con personas que en principio no estaban haciendo deportes, pero se llegó a las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, no solamente la respuesta anabólica se ve estimulada con el aporte omega 3, tanto en adultos jóvenes como de mediana edad, y sobre todo también en lo que es la mejora, digamos, anabólica y en prevención, digamos, de la sarcopenia que se produce en la vejez, ¿no? Con lo cual, os decía la relación que puede haber de las ventajas que se ha comprobado en personas que hacen deporte y requieren unas necesidades en su músculo o la respuesta neuromuscular determinada, pero en personas que no hacen deporte se ha llegado a las mismas conclusiones, ¿vale? Bueno, este otro estudio nos viene a decir, bueno, pues, que normalmente pues, la mayoría de los estudios se ha hecho con aficionados, es decir, bueno, pues, siempre la población general es mucho más amplia de los atletas, y se quiso ver si con los atletas entrenados las mejoras que podía dar el omega 3 iban a ser suficientes, o para ese tipo de personas que, bueno, pues se cuidaban, tenían los entrenamientos, iban a ser menores, ¿no? Bueno, pues simplemente se llegó a la conclusión de que, bueno, pues el requerimiento requería en ese tipo de personas un tiempo mucho más largo, de 6 a 8 semanas, y luego vamos a ver el porqué, y de alguna forma la respuesta tendría que ser, digamos, en suplementaciones mucho más elevadas, es decir, el deportista por su esfuerzo o, digamos, en los requerimientos que ponen extremos a su cuerpo requieren, digamos, un aporte superior a lo que necesitaría la población general, ¿no? Una población que evidentemente pues no tendría comprometido su cuerpo. Otra cosa es los compromisos con enfermedades que a lo mejor también requerirían, digamos, mayores cantidades, ¿no? Vale. Bueno. La reversibilidad a la resistencia de la insulina. Es decir, la resistencia a la insulina, no necesariamente cuando hablamos de resistencia a la insulina estamos hablando de diabetes tipo 2, tampoco estamos hablando de estados de prediabetes. Es decir, la resistencia insulínica también se puede producir dependiendo, digamos, de los requerimientos nutricionales que cada una de las personas puedan tener, elevado, digamos, en azúcares e hidratos de carbono de asimilación rápida. Y de alguna forma también el EPA, es decir, al final, al ser una parte importante de acceso a la célula como protector de la membrana, esos doble enlaces de los ácidos EPA y DHA van a hacer disminuir el empaquetamiento, ¿no? De alguna forma se llama así, es la traducción que se puede hacer del inglés, de los lípidos en la membrana, lo que va a hacer que la membrana sea mucho más fluida, que de alguna forma la transferencia de insulina para que interviene en el crecimiento celular sea de una manera mucho más efectiva y de alguna forma el receptor de la insulina de alguna forma sea mucho más eficaz en presencia de estos ácidos grasos. La correspondencia que vamos a hacer un poco lo mismo yendo del deporte a personas general y que, bueno, pues hacen una vida más normal, se vio que, bueno, pues que en personas, mujeres mayores, es decir, que se les hacía, digamos, ejercitaba la potencia en piernas para mantenerse jóvenes, para mantenerse más ágiles, en presencia de una dieta con omega 3 se conseguía mayor potencia en las piernas, ¿no? Con lo cual vemos cómo desde el deporte, de alguna forma hemos visto pues, una aplicación en poblaciones mayores que evidentemente van perdiendo movilidad y van perdiendo potencia y el omega 3 les va a ayudar a conservarla. Bueno, ¿qué ha pasado, digamos, con los omega 3? Es decir, hemos desde los orígenes, ¿no?
antes, digamos, la alimentación que se llevaba a nuestros ancestros o los hombres de las cavernas hasta el día de hoy. Se supone que comemos mejor o comemos peor. El caso es decir que la presencia de omega 3 que tenían los hombres, el Homo sapiens, el Homo erectus, pues era una proporción de 1:1 de omega 6 con respecto a omega 3, por el tipo de alimentación que hacía, pues basado pues, en carnes, en pescados, en frutas, verduras, es decir, con fibra. Y bueno, la alimentación moderna ha hecho que esas proporciones vayan a favor del omega 6 que es proinflamatorio, ¿no? En las poblaciones de Estados Unidos, donde bueno, pues el consumo de alimentos ultraprocesados es bastante elevada, pues prácticamente estamos hablando de ratios cercanos al 20:1 de omega 6 con respecto a omega 3. Es decir, prácticamente omega 3 consumen muy poquitos, muy pocas semillas, muy pocos frutos ricos en omega 3 y, por supuesto, muy poco pescado. En España, esa proporción media está en torno al 10-15:1 en población normal, y lo que se pretende y lo que se tiende para tener un mejor estado de salud, que esas proporciones estén en torno a 5 de omega 6 sobre 1 de omega 3, ¿no? Aquí vemos un poco los ratios de ácidos grasos omega en sangre, siempre hay que medirlos con laboratorios que los puedan calcular cuál es la presencia en la membrana de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, y como vemos esa escala, lo deseable es estar en torno a esos 3:1, 5:1, pero que en España estamos más cerca de 10, 15, dependiendo un poco de la población o los hábitos alimentarios en cada una de las regiones. Importante también para saber otros factores de inflamación, cuál es la proporción del ácido araquidónico con respecto también al EPA, ¿no? Al ácido eicosapentanoico, ¿no? También. Y ahí vemos la escala de rigor. Resumiendo, podemos decir que los beneficios de los omega 3 en el deporte es la reducción de la molestia muscular, la combustión de la grasa y la pérdida va a ser mucho más lenta en la masa muscular, es importante, el aumento de la fuerza muscular y el rendimiento también se ven favorecidos, mayor funcionamiento cardiorrespiratorio, aumenta el estado antioxidante, aumenta la producción de síntesis de proteínas musculares y mejora el estado de ánimo y agiliza los tiempos de reacción, como hemos visto, ¿no? Para, digamos, estar presente también a nivel cerebral. En general, para la población en general, y lo mismo, es decir, la transpolación que se hace sobre el deporte, es la homeostasis de los lípidos, de los niveles de lípidos en sangre. Es decir, cuando vemos analíticas donde hay un desbalance de colesterol o de las proteínas transportadoras, el HDL y el LDL y los triglicéridos, los omega 3 es un aliado perfecto para tenerlo siempre presente, ¿no? Independientemente de otras acciones, de cambios de dieta, si hay que cambiar, otro tipo de modificaciones sobre su estado de salud. Va a modular la inflamación tanto aguda como crónica, tiene efectos antioxidantes, precisamente por favorecer, digamos, la entrada de otros antioxidantes en la célula a través de la membrana donde están presentes estos omegas. Tiene efectos antiagregantes. Importante, esto puede ser un beneficio, pero para aquellas personas que por sus circunstancias estén tomando medicación para licuar, para, digamos, que no antiplaquetarias o antiagregantes plaquetarios, es importante que consulte con sus médicos porque, bueno, si no, en algunos casos, si no es recomendable, por lo menos controlar las dosis de la medicación, si se estaba tomando omega 3 y en algunos casos, pues ver si es contraproducente o no. Siempre prevención, también si se va a intervenir, va a haber una intervención quirúrgica, bueno, por lo menos unos días antes, simplemente por precaución, no tomar omega 3 para, digamos, evitar ese efecto antiagregante. La funcionalidad y el mantenimiento de la membrana celular, que hemos visto, es importante porque la membrana de fosfolípidos está compuesta por omega 3 fundamentalmente. Y luego la regulación del sistema inmune innato y adaptativo, entre otras cosas, porque bueno, pues esos receptores de membrana pues van a hacer que esas citoquinas pues bueno, actúen de una manera mucho más favorable y que bueno, pues todos los elementos todos los procesos de interleuquinas y natural killers que también puedan intervenir en nuestro proceso de reparación inmune, pues que circule de la manera más correcta.
vemos, es decir, otra analítica que hemos visto, es importante conocer, es decir, cómo el EPA tiene el EPA tiene que estar en unas proporciones adecuadas, tiene que estar por encima, digamos, de lo que es o el rigor, digamos, que puede haber con respecto al ácido araquidónico, que este sí que es proinflamatorio, es decir, ahí vemos cómo eleva, pues eso, los macrófagos, ciertas interleuquinas, los factores de transferencia, también los va a incrementar cuando están elevados, y en cambio, pues el EPA lo que va a hacer va a ser reducirlo, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma esas proporciones tienen que estar de la manera más adecuada, con lo cual un aporte de omega 3 ricos en EPA y DHA, pues también va a tener esa acción, digamos, antiinflamatoria. Aquí os dejo, digamos, un cuadro en el cual, pues bueno, pues ven las causas principales de muerte en España, los últimos publicados, el año 2019 y 2020. Y bueno, tanto en España como en el resto del mundo, pues la mayor causa de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio, ¿no? Pues vemos que las variaciones son pocas, ¿no? Y vemos atrás, es decir, que algo mal se está haciendo cuando prácticamente pues casi el número de personas que fallecen por enfermedad cardiovascular sigue estando pues, en torno a los 120.000 personas. En el año 2020, como veis, pues hubo algo que destacó, que fue pues, enfermedades que califican aquí como infecciosas o parasitarias, y ahí pues tenemos el virus que nos está dando la data y que de alguna forma hizo presencia y no estaba en otros años. Este cuadro me parece bastante interesante porque vemos en el cuadro, vamos, en lo que es en el eje vertical, el de ordenadas, vemos las causas de muerte, ¿no? Y en el horizontal, que es en las abscisas, vemos el consumo de omega 3, ¿no? Como hemos visto, es decir, en países donde su alimentación está muy basada en ultraprocesados, como son los Estados Unidos, pues bueno, pues donde el consumo de omega 3 es bastante bajo, pues hay una relación directa con los índices de mortalidad de enfermedad cardiovascular. España, vamos a decir que estamos en un nivel medio, pero bueno, y ahí también nos corresponde estar en la media de la línea de enfermedades relacionadas con enfermedad cardiovascular, y en países como Japón o países como Groenlandia, donde, bueno, pues donde el consumo de omega 3 es bastante elevado y bueno, pues eso también repercute que el porcentaje de enfermedades también, de enfermedad cardiovascular también se vea reducida. Bueno, lo mismo que hacemos con deportistas, tanto cuando se les hace entrenamiento, se les ponen disciplinas nuevas, se les está mejorando sus marcas, hay que llevar, digamos, unos controles, hay una metodología en el proceso de entrenamiento, y bueno, pues aquí hay un cuadro que sale de muchos de los técnicos que trabajan con deportistas, donde, bueno, pues se analiza, bueno, pues qué hay que hacer, es decir, para cumplir, estar por encima de lo que hace la competencia, nuestros rivales, es decir, hacer qué funcionalidades hay que trabajar, qué planificaciones correctoras hay que hacer, qué ciclos hay que hacer para ver los resultados, los diagnósticos de las posibilidades físico-técnicas de cada uno de los deportistas, hacer una evaluación, hacer los macrociclos, para ver qué mejoras se ha conseguido, y por delante de lo que puedan estar haciendo los rivales o las marcas, que incluso pues, cuando estamos compitiendo con nosotros mismos, qué mejoras tenemos que hacer para conseguir pues, resultados mucho más mejores, ir avanzando, tanto en la parte física como en la parte nutricional. Es decir, siempre va a haber un control y elección y, digamos, incluso hasta evaluaciones o revaluaciones para, digamos, corregir aquellos fallos, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades o hablamos de optimización de salud, el proceso es exactamente lo mismo. Es decir, cuando hay una sintomatología, hay un proceso metabólico que desencadena una enfermedad, y prácticamente todas las enfermedades, pues de manera directa o indirecta, van a ver comprometida, digamos, lo que es sus procesos metabólicos, y los requerimientos nutricionales van a ser muy diferentes. Incluso, bueno, pues ahí podemos, no solamente con los omegas, que de alguna forma están de base en las células, en nuestro cerebro, en otras circunstancias, como incluso puede ser también en la piel, ¿no? En la protección de nuestra epidermis.
Hay que ver, es decir, hay que hacer la misma evolución o seguir la misma estrategia que se haga con los deportistas. Hacer una planificación, medir resultados, corregir los resultados, incluso, pues bueno, pues en el tiempo ir viendo, es decir, qué aporte nutricional ha hecho que la respuesta de nuestro cuerpo sea muy diferente para resolver aquello que, bueno, pues dejó de hacer o lo hacía de manera deficiente. El medicamento, en muchas de las ocasiones, lo que hace es suplir o de alguna forma reparar aquello que el cuerpo ha dejado de hacer o no puede hacer, ¿no? Pero en los casos donde hay oportunidad o todavía hay alguna reversión, como hemos visto, la presencia de nutrientes nuevos o nutrientes en proporciones o en condiciones o en la presencia de sinergias con otros nutrientes nos va a hacer, digamos, recuperar digamos, los estados de salud o esa sintomatología que vaya desapareciendo. Con lo cual, he querido hacer pues, una gráfica similar, donde, bueno, prácticamente donde haremos entrenamientos y seguimiento de profesionales. Habrá profesionales de la salud que tendrán que seguir las evoluciones de sus pacientes en función de las incorporaciones o las modificaciones que pueda hacer en sus requerimientos dietéticos, ¿no? Pero está claro que al final, digamos, la desproporción de omega 6 con respecto a los omega 3 es causa de inflamación. Aquí os dejo porque al final, aunque no se esté suplementando, pues tenemos las fuentes en otras calidades, en otras cantidades de alimentos ricos en omega 6 y omega 3, con lo cual pues vemos que muchas veces pues, la balanza e incluso por cuestiones económicas se decanta más hacia los omega 6, con lo cual esa propensión a la inflamación va a estar siempre presente, ¿no? Los pescados pues, aportan, no siempre vamos a ver en las cantidades adecuadas, pero también incluso por economía pues no tenemos la posibilidad de incorporar pescados en las proporciones que se nos recomienda. Aquí os dejo las recomendaciones que hace la EFSA. La EFSA es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, donde reconoce, digamos, los beneficios que tienen los omega 3, tanto para la salud cardiovascular, como vemos, la salud cerebral, la mejora, digamos, en lo que es la visión, porque también es parte también de la retina, la acción de la normalización de los perfiles lipídicos y de los triglicéridos, y de alguna forma también lo que es el control de la presión sanguínea. Y recomienda unas dosis determinadas, 250 miligramos, 200 miligramos al día. Pero habla de funcionalidad normal, mantener el funcionamiento normal, habla de mantenimiento, pero de alguna forma no habla, porque evidentemente es prudente también la EFSA, porque, bueno, pues, como bien sabéis, oficialmente, legalmente, lo único que repara, lo único que cura son los medicamentos, pero sí es cierto que, bueno, pues en función de los alimentos que podamos dar en unas proporciones adecuadas, nuestro cuerpo puede resolver ciertas funciones o reparar o protegerse de ciertas acciones. Este cuadro creo que es muy gráfico, ahí vemos la cantidad de EPA y de DHA que puede encontrarse en distintas fuentes de pescado, para llegar a esos mínimos que dice la EFSA, ¿no? De 250, 250 miligramos, en algunos casos pues se habla de 2 gramos, 3 gramos, cuando en modulación de perfiles lipídicos o de presión arterial, pero estamos hablando de requerimientos diarios que van desde 2, 4, 8 kilos, 700 gramos, 500 gramos, que, bueno, como bien sabéis, ni por economía seguramente la mayoría de las personas lo pueden soportar. Y sobre todo, pues bueno, pues aunque esas sean las cantidades, las proporciones que aportan estos pescados, a la hora de procesarlos, de calentarlos, la biodisponibilidad o la degradación de estos omegas, pues no va a ser lo más eficientes, independientemente de los metales pesados y, digamos, pues la degradación, la generación de unos ácidos como el ácido fítico que pueda hacer cuando estos omegas se calientan de la manera no adecuada. Con lo cual, aunque esté presente, y estos alimentos los tenemos que aportar, porque siempre es importante tener una alimentación equilibrada, pero que aunque sepamos en estas cantidades, estas proporciones de omega 3, no van a ser suficientes ni en la calidad que se requerirían para que entrara de manera eficaz en nuestro metabolismo. Aquí, bueno, pues vemos en los requerimientos, esto es de manera muy simple, que se va a requerir al deportista, digamos, para mejorar los tiempos de reacción, pues va a estar, la franja va a estar en un aporte de 2,5 a 5 gramos
de omega 3. Esto a base de alimentos es prácticamente imposible, ¿no? de tomar, ¿no? Y evidentemente pues las calidades no van a ser lo mismo. Y luego para decrecer la inflamación, tanto por el esfuerzo, tanto por lesión o por recuperación, porque el deportista, aunque digamos no haya una lesión aparente, el esfuerzo que genera sí va a generar una inflamación subclínica que va a estar ahí y evidentemente pues va a requerir que eso pues se repare y la presencia de omega 3, como hemos visto, es importante. Si hiciéramos un esquema, es decir, qué es lo que requeriríamos para tener un buen estado de salud, pues vemos la importancia, como hemos visto antes cuando hablábamos de metabolómica, la importancia de la dieta, es decir, tener una dieta correcta y podemos calcularla que pues un 70%, ¿no? La importancia de la dieta con respecto a lo que implica nuestra salud, es decir, tiene que ser suficiente, con aporte de nutrientes, equilibrada, inocua, que no tenga gérmenes, bueno, que sea lo más completa, variada. El ejercicio físico pues, representaría un 20%. Cuando hablamos de ejercicio físico, no necesariamente tiene que ser el deporte lleva implícita la competición, es decir, con otros o con uno mismo cuando resuelve marcas. Hacer ejercicio, bueno, pues no tiene por qué ser competitivo. Y la actividad física, bueno, sería otra de las cuestiones, que hay personas que no pueden o no tienen la capacidad o no la necesidad de hacer ejercicio físico, pero sí hacer actividad física, es decir, no ser una persona sedentaria, moverse, hacer tareas habituales, tiene que ser, pues, representar un 20% de ejercicio. Evidentemente, pues, la consecución de la intensidad de ese ejercicio va a tener pues, una demostración en nuestro cuerpo, en nuestra agilidad o en nuestro mantenimiento muy diferente, ¿no? Según la intensidad de ese 20%, ¿no? Y sobre todo el descanso, es decir, descansar es importante, no solamente para la recuperación, sino porque bueno, pues la producción de hormonas se hace durante las horas del sueño, también la fase 1, fase 2 de depuración se hace durante el sueño, la regeneración celular también se hace durante el sueño, con lo cual el sueño pues tiene que ser reparador, ¿no? A esa dieta a veces pues tenemos que dar aquellas ayudas ergogénicas para suplir esas disfunciones biológicas, físicas o incluso emocionales también, ¿no? Podemos tener complementos que, bueno, pues, que enriquezcan los nutrientes que vienen a través de la dieta para cubrir ciertas necesidades, pues personas que, bueno, pues tienen una sintomatología digestiva, emocional, inflamatoria, alguna enfermedad de tipo crónico, que bueno, pues puede haber nutrientes que de manera concentrada, aislada y siempre sugerida probablemente por un profesional, pues van a ayudar también a que ese aporte sea lo más correcto. Y en el centro pongo el omega 3, porque como hemos visto al final es un cofactor, ¿no? Para que todo pueda funcionar de manera correcta. Es el cooperador necesario, ¿no? Y que va a incrementar la acción de otros nutrientes, va a incrementar lo que es el traspase de nutrientes a nivel celular y de nivel celular lo que es el tejido, del tejido al órgano y la presencia de esos omega 3 que va a hacer un efecto modulador en muchos casos y en otros casos, digamos, potenciador, es importante que estar, con lo cual no hay ninguna duda de decir que la presencia de omega 3 sí o sí, si no hay ningún otro tipo de incompatibilidad, debería estar siempre a aporte de nuestra dieta porque es deficitario, como hemos visto. Es decir, la presencia de omega 6 es mucho más fácil y evidentemente esa proporción la tenemos que compensar con mayor aporte omega 3, con lo cual aportando omega 3 no nos vamos a equivocar, ¿no? Y luego, pues bueno, pues independientemente de estos aspectos, en mantener los estados de estrés, de energía y equilibrio emocional, pues también de manera controlada con las distintas técnicas, terapias o incluso pues alguna de las acciones que de manera voluntaria podamos hacer. Al final, todo este conglomerado es sinónimo de salud, ¿no? Y bueno, pues quiero dar también la importancia de esos omega 3 para también pues coordinar todo esto, ¿no? Hay algo, es decir, que ahora quiero hablaros un poco qué diferenciador podemos encontrar, qué efecto diferenciador podemos ver también en Norsan con respecto con otros omegas que hay en el mercado, también buenos, ¿no? Pero que no titulan eh, todos los ácidos grasos que puedan aparecer, digamos, en sus preparaciones, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados, cuando vemos omega 3, el etiquetado,
vemos que bueno, pues van a estar titulados en porcentajes o en cantidades de EPA, de HA, de ALA, del ácido alfa-linolénico también, pero en los países nórdicos ya están metiendo y incluso pues algunos pacientes que tengo de fuera de España, que vienen de países centroeuropeos, de nórdicos, ya pues eligen omega 3 que venga la titulación del DPA también. No quiere decir que otros no lo tengan cuando hablamos de calidad, pero sí conocer cuáles son los porcentajes. Eso también es una garantía de cuál es el origen de esos ácidos grasos o de esos omega 3 y ahora os voy a explicar por qué y vamos a ver la importancia de la presencia del DPA o que esté titulado los omega 3 que podamos tomar en DPA, ¿no? El DPA es el ácido docosapentanoico, diferente al DHA, ¿no? Que es docohexa, ¿no? No penta, ¿no? Bueno, ahí como vemos. ¿Qué es el DPA? ¿Qué es el ácido docopentanoico? Es decir, no es tan conocido porque de alguna forma normalmente los omega 3 que se recolectan para, digamos, la producción de suplementos o harinas de pescados proceden de América del Sur, porque hay mayor producción y estos pescados son más ricos en EPA y DHA. Los ricos en DPA se encuentran en los pescados del Atlántico Norte, ¿no? El DPA, bueno, vemos un poco la tradición que ya había en estos países como Noruega, porque ya pues, antes de que, vamos a decir, pues, hubiera más investigación, no me gusta hablar de modas porque al final detrás de esto hay investigación, ya los países nórdicos como Noruega ya utilizaban los omega 3 como fuente de vitamina D fundamentalmente, cuando no había tanto conocimiento de los ácidos grasos, ¿no? E incluso utilizaban los omegas, es decir, lo que es el aceite de pescado, como protector de pinturas, con lo cual eran producciones de producción, digamos, interna, ¿no? Digamos, para cubrir aquellas necesidades internas, ¿no? Y digamos, los pescados que se capturaban de manera masiva estaban en Sudamérica, en América del Sur, que tenían otro tipo de características de esos ácidos grasos. ¿Por qué ha faltado el DPA, digamos, en los suplementos o no aparecen titulados? Por distintos motivos. Por un lado, por el origen, ¿no? El origen. Si el origen son de pescados que no vengan del norte, del Atlántico Norte, la proporción de DPA o las cantidades de DPA van a ser escasas o prácticamente nulas, ¿no? Como vemos. Luego el proceso de fabricación, los procesos de fabricación habituales que hay de extracción de estos omega 3, destilación molecular, extracción de fluidos supercríticos, pues bueno, pues van a concentrar el EPA y el HA a expensas del DPA, ¿no? Pero al final, digamos, lo que es la tecnología más moderna ha hecho que, bueno, pues que el DPA se pueda extraer y se pueda conseguir ya no solamente, digamos, separando las moléculas por peso, sino a través de su polaridad o carga eléctrica, ¿no? Con lo cual es más fácil. Aparte que, bueno, pues digamos que el DPA también pues, va a contribuir también a, digamos, a eliminar la forma de conseguir ese DPA o que aparezca ese DPA en los suplementos, de alguna forma va a contribuir también a eliminar los peróxidos lipídicos, los metales pesados y los otros contaminantes que puedan haber, ¿no? Es decir, que incluso este proceso para que aparezca el DPA o que haya DPA en el omega 3 va a favorecer también la calidad de estos omegas. ¿Qué aporta el DPA? Pues bueno, pues simplemente pues comentaros, es decir, pues, si no lo sabéis, que en la leche materna encontramos cantidades tan grandes de DPA como de HA y muy poco EPA, ¿vale? Luego, en un estudio a gran escala, es decir, con 30.000 personas, un estudio bastante grande, se mostró que los niveles de sangre de DPA se asociaban a un riesgo más bajo de infarto, ¿no? Luego, en Japón, investigadores japoneses también vieron cómo estimulan las células para proteger los vasos sanguíneos, contrarrestar los depósitos de grasa y previenen el endurecimiento. De alguna forma, de manera un poquito más eficaz que lo que hace, digamos, el DHA. El DPA ha demostrado que regula la baja de factores inflamatorios en el cerebro, incluso hay estudios sobre esquizofrenia. Valores bajos de DPA se asocian con un aumento en la sensación del dolor del cuerpo, es decir, de alguna forma también es acción antiinflamatoria. Y luego, pues bueno, también vemos cómo la presencia del DPA también va a contribuir también a mejorar también esos niveles con los ácidos grasos omega 3, ¿no? También hay algún estudio del DPA como uso positivo también en cáncer de próstata y vemos que, es decir, que personas que, bueno, pues que no se cuidan o que hay un exceso de alcohol,
pues también van a reducir, lo primero van a reducir son los niveles de DPA, tanto en hígado, hígado, en cerebro y en ojo, ¿no? Y por último, bueno, aunque eso corresponde a Norsan y que ya, bueno, tanto que Steam como la página web, vais a ver un poco toda la gama, voy a hacer un repaso muy rápido, es decir, para que sepáis, es decir, cuáles son las presentaciones que podemos encontrar en Norsan. Bueno, lo que es, digamos, la presentación es tanto en cápsula como en líquido. Simplemente comentaros, es decir, que estamos acostumbrados a tomar los omega 3 en perlas, porque de alguna forma pues ahí tenemos concentradas las cantidades que podamos tomar de manera más efectiva, a lo mejor se puede transportar mucho mejor, pero al final estamos añadiendo un elemento más. Y en principio, bueno, las calidades ya se suponen que son buenas de lo que es la perla que lleva esos omegas, pero hay bastante tradición en los países del norte de tomar los omegas en líquido, ¿no? Cuando estamos hablando de omegas puros, es decir, que no proceden de concentrados, que no vienen, es decir, sus procesos de extracción han sido los adecuados, no han generado, pues, están libres de metales pesados, es decir, están libres también de los PCBs, es decir, que se encuentran en tóxicos que se encuentran en los pescados por el tipo de contaminantes que hay en el mar. Los procesos de calentamiento pueden generar ácido fítico, pero cuando eso se ha eliminado, son aceites puros, no hay ese efecto, digamos, de regurgitación, digamos, de sabor a pescado, es decir, que el pescado lo tiene, pero no hay esos efectos, digamos, digestivos que puedan tener el pescado, y están acostumbrados a tomarlo de manera, digamos, en los alimentos, incluso untados en el pan, ¿no? Por la cual es una opción que se puede tener. Para aquellas personas que, bueno, pues las circunstancias tanto, pues, bueno, pues de creencias o bien porque no tienen una dieta más vegana o tienen alguna intolerancia al pescado, bueno, pues tenemos la presencia, digamos, de omegas que proceden de algas también para que, bueno, pues con un alto porcentaje tanto de EPA o DHA. Podéis ver ahí, pues, las cantidades de DHA que aportan estas algas, pues casi a la par de la que puedan aparecer en los omegas de pescado, ¿no? Y luego, pues, el aporte también de omegas específicos del aceite de hígado de bacalao, también con unas proporciones bastante altas, también en presentación tanto en perlas como en líquido. Y luego ya, bueno, no he querido entrar, pero existe también la gama infantil, que bueno, pues también pues en la presentación, incluso los sabores, pues adaptados también para niños. Bueno, espero que ha sido muy concentrada, a lo mejor también muy rápida, pero bueno, lo que he querido ver, es decir, qué hemos sacado, digamos, del uso de los omega 3, qué beneficios puede tener en personas que puedan tener unos requerimientos especiales porque su disciplina deportiva así lo requiere y qué ventajas va a tener sobre la nutrición y el entrenamiento que ya pueda tener. Y sobre todo esa transpolación que podamos hacer en otras personas que puedan tener otros requerimientos, bien por sintomatología, bien por enfermedad, bien porque quieran conservarse sanos y por vivir mejor y muchos más años, o de alguna forma cuando se llega a cierta edad también, pues protegerse también y que, bueno, pues ese proceso degenerativo por la edad, pues también preservarlo, ¿no? Aquí os dejo una frase de Usain Bolt que creo que es muy interesante, ¿no? En esta sociedad que queremos todo y ya, o cuando tomamos un medicamento queremos que esto, bueno, lo resuelva ya de hoy para mañana, ¿no? Y a veces lo que estamos haciendo es tapar o cubrir síntomas, ¿no? Y a veces hay que dejar al cuerpo, darle los nutrientes, darle entrenamiento adecuado para que él mismo empiece a repararse o vaya recuperando o haga funciones que no hacía o que haya funciones que mejoren, ¿no? Usain Bolt decía, entrené 4 años para correr 9 segundos. Hay personas que no ven resultados en 2 meses y se rinden, ¿no? Con ello quiero decir que, bueno, pues que eso es así también desde las modificaciones que podemos hacer en nuestra dieta y sobre todo cuando estamos hablando de un complemento que es un omega que interviene en tantas funciones que están presentes ya pues, a nivel celular, a nivel tesular, a nivel orgánico, en nuestro cerebro, en nuestros ojos. Es decir, esa reparación, vamos a decir, esa inmersión de omegas deficitarios que tenemos requiere un tiempo. Es decir, que al final tenemos que ser constantes para, digamos, en lo que la toma. Es un complemento que podemos tomar durante toda la vida.
en aquellos casos que bueno, no lo podamos permitir o de alguna forma nuestros requerimientos, hacer analíticas de cómo pueden estar esos omegas en glóbulos rojos, en eritrocitos, pero bueno, siempre de alguna forma siempre va a estar deficitario, os lo digo, que siempre va a estar deficitario con otro tipo de grasas, otro tipo de ácidos grasos que tomamos en la dieta que sí son proinflamatorios, con lo cual cuando aportamos omega 3 siempre va a haber pues, una ventaja competitiva con respecto a otros aportes de otras grasas. Ya por mi parte, pues daros las gracias. Ahí, bueno, pues si tenemos tiempo, si queréis, tenemos un tiempo de preguntas y en cualquier caso, pues bien al laboratorio, a Cristín o a través mío, pues todo aquello que hemos tocado muy por encima porque no daba para más, simplemente era una presentación, abrir mentes, ¿no? Para saber qué es lo que hay que saber cuánto tomamos omega 3 y qué es lo que nos aporta la experiencia del deporte para luego pues, nuestro beneficio en nuestro estado de salud y sobre todo pues, en la mejora de nuestro estilo de vida. Bueno, pues con todo, Kerstin, te Gracias. doy voz, si te parece. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. Qué presentación tan bueno, tan interesante. Espero que para vosotros, queridos participantes, también fue interesante. Yo voy a hacer una pequeña presentación más y después hay la oportunidad de preguntas. Entonces, si hay preguntas, por favor, usen esta parte de preguntas y respuestas y vamos a mirar eso luego. Bueno, entonces, ¿pueden ver mi pantalla o no? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, como hemos escuchado a Enrique, el omega 3 es importante para todos, del nacimiento hasta la muerte, por fin. También hemos hablado ahora sobre un análisis del omega 3. Por ejemplo, nosotros como Norsan trabajamos con Omega Matrix, es un laboratorio alemán, pero en poco tiempo también este análisis está disponible en España. Vamos a informar sobre eso también. Es un test que puedes hacer a casa y la mediación es de la HS Omega 3 Index. Que sería genial si es entre 8 y 11%. La proporción de omega 6 a 3, idealmente bajo de 5 a 1. Eso también es alfa-linolénico a EPA, la proporción. Y también medían 26 valores individuales de ácidos grasos. Bueno, ¿qué son las características de calidad de un aceite de pescado? Es importante que la captura es salvaje, que es una producción natural, es para proteger los ácidos grasos y también el medio ambiente. El sabor puede ser agradable y los productos de sostenibilidad, por ejemplo, nosotros, como hemos hablado ahora, somos certificados. Y Friends of the Sea es un certificado sobre sostenibilidad. Es importante también que los productos son de alta pureza, significa libre de metales pesados o otras sustancias contaminadas. La dosificación es muy importante. La recomendación es mínimo 2 gramos al día o también más. Depende un poco de la persona y de la indicación, si es prevención o terapéuticamente. Nuestros productos tienen un proceso de limpieza en 3 etapas, por eso son libres de metales pesados y otras sustancias. Y también tenemos un TOTOX, un valor de oxidación total bastante bajo, que significa también una frescura. Los 2 certificados pueden ver aquí, Friend of the Sea y IFOS. Hay más información en nuestra página web y también aquí pueden encontrar los resultados de análisis de un laboratorio externo. Eso es un resumen de nuestros productos. Enrique ya ha explicado un poquito sobre estos 3, que son nuestros productos principales. También tenemos uno para los niños. Voy a
hacer eso bastante rápido. Eso es el aceite de pescados, que viene con un aceite de oliva ecológico de España como antioxidante, y también el aceite tiene 800 unidades de vitamina D por dosis diaria, que significa 2000 miligramos. El vegano también contiene este aceite de oliva y también los 800 de vitamina D. Y la cosa muy buena de este aceite vegano, solamente necesitas 5 mililitros al día, que es una cucharadita. Entonces es bastante fácil ingerir en la comida o tomar puro durante una comida. El Arctis es el aceite de bacalao. Eso no contiene el aceite de oliva porque no es tan sensible, y por eso es un aceite un poco más barato por eso. Y como he dicho, el omega 3 Norsan Kids, tenemos un aceite que es una mezcla de nuestro Total y Arctis, entonces los dos aceites de pescado. O también hay una opción de gominolas que le gusta a muchos niños, pero también para adultos. Pero para 2 gramos al día serían 8 gominolas, entonces depende un poco. Pero a las personas que le gustan es una opción también muy bien. Y quizás por viaje, porque los aceites tienen que estar en la nevera cuando están abiertos. Las gominolas o tampoco las cápsulas no es posible en una temperatura ambiental. La recomendación son al mínimo 2 gramos, como he dicho, y también para los niños es un poco menos, pero también puede ser hasta 4 gramos, más o menos, quizás cuando el doctor dice más, también puede ser más, pero de nuestra parte decimos 2 a 4 gramos terapéuticamente. Sí, muy importante, siempre tome omega 3 con una comida principal, que significa una comida con bastante grasa para el metabolismo. 3 informaciones más. Claro, tenemos una página web que es norsan.es. También estamos en las redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn o también YouTube. Y tenemos una oferta del seminario. Si tienen interés de pedir algo, hasta el 21 de diciembre, que es el próximo martes, pueden pedir con un 10% descuento a estos precios de nuestros productos con la contraseña deporte. Entonces escriben un correo electrónico a hola@norsan.es o también pueden llamar o cualquier cosa. También voy a hacer esta oferta en el resumen con la grabación. Sí, bueno, ahora casi es Navidad, casi es Año Nuevo. Tenemos 2 seminarios en plan para enero, el 18 de enero y 1 de febrero. Eso fue demasiado rápido. Eso es abierto para registrarse en nuestra página web. También voy a poner el enlace en el correo electrónico mañana. Y sí, por ahora eso fue de mi parte. Vivimos en Noruega. Muchas gracias a vosotros. Una feliz Navidad. Y si hay preguntas ahora, sí, estamos abiertos para preguntas. Pueden poner en esta parte, como he dicho, preguntas y respuestas. A ver. Si alguien tiene una pregunta. Hay una pregunta que es, ¿hay un límite de omega 3 al día? ¿Cómo es saludable hasta un límite o...? No, a ver, no hay un límite como tal, es decir, hay unos requerimientos en función de las necesidades. Evidentemente, como bien hacías en resumen, y hemos visto también, ¿no? La EFSA
da unas recomendaciones que son básicas mínimas para un mantenimiento de estado de salud, pero cuando hay alguna patología o si quiere algunos requerimientos, o sobre todo para el envejecimiento, pues bien, las recomendaciones de 2 miligramos de omega 3 estaría normal, precisamente porque competimos con los omega 6 que los tenemos en la dieta de manera más presente y de alguna forma cuando hacemos analíticas ese compromiso que hay del omega 6 con respecto al omega 3 es más importante, con lo cual no hay una dieta. Podemos hacer, digamos, analíticas, ¿no? Como bien has dicho, donde podemos ver cuáles son las necesidades de cada una de las personas, pero aún así, sin analítica, de alguna forma va a salir siempre que tenemos aporte, lo tenemos que hacer. Es muy raro que haya personas con niveles equilibrados de omega 3 con respecto a omega 6, muy raro, con lo cual el aporte de omega 3 se puede hacer de manera muy sensata, pues en tomar 1 gramo, 2 gramos diarios y cuando hay patología incluso 5 o incluso cuando hay necesidades en deportistas hasta 5, incluso hasta 8 miligramos diarios, incluso en patologías graves también. Pero bueno, ahí teníamos que ir en manos de profesionales. Muy bien. Ahora viene otra pregunta aquí. ¿En qué casos es más conveniente dar una proporción mayor de EPA que de DHA? Bueno, normalmente lo mejor es, digamos, dar los dos, digamos, como bien está presente, digamos, es EPA y DHA que vean en unas proporciones naturales que aparecen, digamos, en los pescados o en la fuente original. Pero sí es cierto, digamos, que digamos, el DHA de alguna forma se da o se suplementa cuando hay unos requerimientos a nivel más neuronal, cerebral, en los ojos, digamos, en los embarazos, porque al final también tiene mayor acción sobre el crecimiento, el desarrollo de la médula espinal del niño, la presencia de DHA. Y cuando hay patología cardiovascular, digamos, la intervención del EPA también es más interesante que el DHA, ¿no? Digamos, comprometeríamos más al EPA a enfermedades cardiovasculares o de origen cardiovascular y el DHA pues, a niveles cerebrales o oculares, ¿no? Normalmente, ¿no? Temas de presión arterial, la combinación de los dos y en general pues, el mantenimiento de salud, las proporciones equilibradas de los dos, de DHA y de EPA. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y una pregunta más, pienso es sobre tu papel de cuántos pescados tienes que comer para unos 2 gramos de omega 3. ¿Qué pasa si como todo el omega 3 vía una fuente natural, vía el pescado, por ejemplo? ¿Es sano o Bueno, no? a ver, el pescado tiene que estar en la dieta, como vemos, decimos, es decir, lo principal es siempre hay, aunque nos suplementemos, es mantener una dieta equilibrada, ¿no? Es decir, el suplemento o el complemento no sustituye a una dieta equilibrada, con lo cual el aporte de nutrientes, y entre ellos el pescado, cuando no hay intolerancias, es importante. Lo que sí es cierto que, bueno, para llegar a niveles adecuados de omega 3, como hemos visto en la gráfica, es decir, el consumo de pescado tendría que estar mucho más alto de lo que hacemos, incluso siendo España un país que somos consumidores tradicionales de pescado con respecto a otros países, estamos por debajo de niveles adecuados de aporte de omega 3 con el pescado que estamos tomando. La fuente natural es importante porque, bueno, no solamente hay omega 3, hay otro tipo de nutrientes que aparecen en el pescado, pero también hay otro tipo de contaminantes que están en el pescado. Los metales pesados van a hacer que los omega 3 que están ausentes en los suplementos bien hechos, es decir, van a comprometer lo que es la biodisponibilidad de esos omega 3. Y en el pescado, desgraciadamente, hay metales pesados. El calentamiento de las grasas de los pescados hacen que se degraden también esos omega 3. No tomamos pescado crudo como hacen en el Ártico, ¿no? Perdón, los esquimales, ¿no? Tomamos pescado a altas temperaturas. A esas temperaturas los omega 3 se han degradado. Hay otro tipo de nutrientes, evidentemente, es decir, con eso no quiero decir que el pescado se degrade porque se caliente, de alguna forma también va a ser más digestivo por otras fuentes, pero el omega 3 sí se va a ver degradado con el calor. Muy bien, perfecto. Y también con los metales pesados, ¿no?
Claro. tienes que encontrar un equilibrio que no Eso. tomas 2 Sí, el gramos. proceso de destilación, el proceso que hay, digamos, de extracción molecular, como hemos visto también, pues elimina, es decir, todos estos metales, estos contaminantes que están en el pescado, para que, bueno, incluso pues se llega pues, a hacer concentraciones de los ácidos grasos, eliminando otras grasas que también están en el pescado y de alguna forma pues tener el compromiso de que lo que aparece en la etiqueta son las proporciones adecuadas y en este caso, pues bueno, como Norsan, estando dentro de los laboratorios top, pues garantiza también esas biodisponibilidades de esas cantidades que aporta cada uno de sus productos. Perfecto. Muchas gracias. Yo pienso que ahora no tenemos más preguntas. Muy Entonces, bien. yo quiero dar las gracias a ti, Enrique, también a A todos. vosotros, los Sí, ha sido participantes. Muchas gracias para muy participar. tarde para todos y ha sido pues eso, un placer tener a las personas aquí pendientes de lo que se les cuente. Sí, bueno, entonces nos vemos pronto y que tengan una buena noche a todos. Muy bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.